Endogeneidad. Pues ya hemos hablado de la importancia de la endogeneidad, ¿no? Que el curso de métodos cuantitativos básicamente parte de la endogeneidad. Ya hemos hablado que básicamente la endogeneidad ocurre cuando la covarianza entre x y el error es diferente de 0. Es decir, cuando hay una relación entre x y el error. Cuando hay una relación entre x y el error, quiere decir que x está siendo influenciada por el error. Entonces, cuando yo vaya a hacer una estimación, vaya a determinar cuál es el efecto de una variable x sobre y, ese efecto que va a tener x sobre y, en parte, si hay problemas de endogeneidad, va a estar influenciado o va a estar afectado por el error. Por lo tanto, si mi modelo tiene problemas de endogeneidad, pues no vamos a saber cuál es el efecto puro de x sobre y. Además, como ya lo dijimos, estudió el supuesto de media condicional 0, lo que limita el insesgamiento de mis parámetros. Como ya también lo hablamos, existen tres fuentes o tres posibles fuentes de endogeneidad: variables omitidas, error de medición y simultaneidad. Ya hemos hablado de lo que es la omisión de variables relevantes, ¿no? Y básicamente, ¿qué es esto? Pues cuando yo dejo de agregar a mi modelo una variable importante, una variable relevante para explicar la relación que existe, la importancia de esa variable sobre ella. El error de medición, y sobre la variable omitida hemos hablado que existen una forma de solucionarlo y es usando las variables proxy. Y ya vimos que había una proxy perfecta, una proxy imperfecta, y hicimos todo su desarrollo matemático y demás. La segunda fuente posible de endogeneidad es el error de medición, que básicamente surge porque no tenemos la capacidad de medir eficientemente una variable, ¿sí? En algunas aplicaciones económicas, algunas veces no es posible recolectar toda la información que es relevante para un modelo, ¿no? Es muy común encontrar que las variables o que la información que uno recolecta tiene ciertos problemas. ¿Por qué? Básicamente porque la fuente, es decir, quienes responden las preguntas o la encuesta, pues no siempre dicen la verdad. El ejemplo más típico de esto es: preguntémosle, por ejemplo, a una mujer cuál es su edad. Posiblemente no le va a decir cuál es su edad, ¿cierto? Pues le va a decir que tiene menos edad, y ahí estamos cometiendo un error de medición. O pregúntenle a un individuo cuánto se gana. Su respuesta va a depender de quién le pregunta. Si le pregunta el gobierno, que se diga que se gana muy poco porque cree que le cobran impuestos. Si le pregunta a alguien y demás, pues va a decir que se gana mucho, quizás solo por impresionar. Entonces es una variable que tiene problemas. Además, muchas veces, por ejemplo, yo quisiera medir cuál es el ingreso marginal, ¿no? ¿Qué efecto tiene el ingreso marginal sobre el consumo de un bien? Pero la dificultad de medir ingreso marginal es enorme, y entonces termino yo midiendo un ingreso promedio, y entonces estoy midiendo mal mi relación, porque la idea es saber cuál es el efecto del ingreso marginal sobre una variable y no el efecto de una variable media, ¿sí? Entonces pasa con esto, pasa con el ingreso, pasa con el ahorro, en fin, pasa con un montón de cosas. Entonces, básicamente el error de medición es la diferencia que existe entre la variable real, la que está en la economía, y la variable que realmente tengo en el modelo, o sea, la variable que me reporta. Ese error de medición, aquí va la R, puede generarse tanto en la variable explicativa como en la variable explicada, ¿no? En la variable explicada, que es en la variable respuesta, es cuando se comete un error al intentar medir la variable dependiente. Ese no es un caso relevante. El caso relevante es, en verdad, el error de medición que se presenta en la variable explicativa, porque ahí es cuando me puede generar un problema de endogeneidad. Antes no.
Veremos primero el error de medición en la variable respuesta, es decir, en Y. Entonces, por lo tanto, sea E el error de medición, sea Y estrellita la variable inobservable, es decir, la variable real. Por ejemplo, si hablamos de ingreso, lo que realmente se ganan las personas. Y sea Y la variable observada, es decir, la variable que me reporta, es decir, el ingreso que ellos dicen que tienen. El modelo de la forma estructural sería Y estrellita igual a beta 0 más beta 1 x1 más beta 2 x2 más 1, donde Y estrellita es la variable inobservable, es decir, el modelo de la forma estructural, el ideal, ¿cuál sería? Que yo pudiera medir el modelo real, el ingreso real. Entonces, el Y estrellita, que es la variable real, va a estar en función de un conjunto de variables adicionales. Ahora entonces reemplazamos la forma reducida en la forma estructural, que es esto. Esto queda tal cual. Simple. Pasamos el error para acá. Está negativo, pasa positivo. Y esto va a quedar Y es igual a beta 0 más beta 1 x1 más beta 2 x2 más E sub I, donde E sub I que es el error de la forma estructural más el error de la forma reducida. Entonces fíjense que el error de medición en la variable respuesta, básicamente, ¿qué es lo que hace? Pues me pasa el error de la forma reducida al error estructural y simplemente no me genera ningún problema endogéneo. ¿Y qué es lo que pasa generalmente? Pues que ese error está mal medido porque tiene en cuenta el error de la forma reducida y el error de la forma estructural. Pero ¿qué podemos hacer? La verdad, no podemos hacer nada. Nunca podemos saber si en realidad el ahorro está correlacionado o no con la variable independiente, o bueno, si medimos ahorro o si medimos ingreso. Y al final tenemos que quedarnos con el valor que verdaderamente nos reporta. Este modelo se puede estimar por mínimos cuadrados ordinarios, no presenta problemas de ensesgamiento, no presenta problemas de consistencia, es decir que se puede estimar. Ahora sí, el error de medición relevante para nuestro caso es el error que se presenta en la variable explicativa o en X. Entonces, sea de nuevo E sub I el error de medición, X y estrellita la variable inobservable, ahora es X porque es la variable explicativa, y X y la variable observable o la variable reportada. Nuestro modelo de la forma estructural de nuevo es lo que quisiéramos estimar, es el ideal, ¿no? Y sub I es igual a beta 0 más beta 1 X y estrellita, que es la inobservable, que es lo que realmente ocurre, más beta 2 x2 más el error. De nuevo, este modelo supone que si esto es verdad, debe cumplir o cumpliría con esos supuestos, no habrá problema. Y de nuevo, el error de medición que va a ser, pues la diferencia entre mi variable explicativa observable, ¿cierto? La que me reportan, y la real. Por lo tanto, de esta forma puedo plantear la forma reducida, ¿cierto? Y es que el X inobservable o real va a ser igual a que al X reportado menos el error de medición. Ahora, ¿qué hago? De nuevo, la forma reducida, pues simplemente ¿qué hago? Pues la reemplazo en la forma estructural, ¿cierto? Este X estrellita va a ir acá, multiplico esto por esto, y me va a quedar igual. Pero entonces ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que este epsilon del modelo estimado, que va a contener el error de la forma reducida, que es U, ¿cierto? Más el error de la forma estructural, pero este error de la forma estructural, que es E, fíjense que va a ser multiplicado por beta. Entonces en este error va a haber una parte que va a ser U más E por beta E, ¿de acuerdo? Entonces este sí me genera problemas. ¿Por qué? Porque parte del beta del beta 1, que es este beta 1, está en el error. Entonces, ¿qué quiere decir? Que parte de ese beta se está correlacionando con X, y ahí es donde se gesta el problema endogéneo. Eso es importante. La pregunta es, ¿y cómo solucionamos un problema de error de medición en variable explicativa? Y es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque ¿cómo hacemos para preguntarle realmente cuánto se gana un individuo? Tocaría pedirle el certificado de ingresos o una cuenta bancaria, o a las mujeres sobre la edad, pues tocaría pedirles la cédula, y ya ahí son temas privados que uno no puede interferir en estos temas. Entonces es muy complejo
tratar de solucionar un problema de endogeneidad producido a partir del error de medición. La tercera y última fuente de endogeneidad es la simultaneidad. Como ya lo hablamos también, la simultaneidad se presenta cuando alguna variable independiente está determinada de manera conjunta con una variable dependiente, es decir, cuando las variables se mueven de manera simultánea, una afecta a la otra y la otra afecta a la otra. Un ejemplo común es, por ejemplo, la relación que existe entre ingreso y ahorro. A mayor ingreso, mayor ahorro, o a mayor ingreso, o a mayor ahorro, mayor ingreso, o las dos se determinan de manera simultánea. Entonces, ese modelo este problema se presenta cuando pasa algo como esto. Vamos a suponer que tenemos y sub i, ¿cierto? Y sub i en función de x1 y de x2, y esto, como tiene problemas de endogeneidad, pues no me va a cumplir con el supuesto de medida condicional 0, sino que me presenta un problema de endogeneidad. Y por otro lado tenemos otra variable que es xi. Esta xi es esta misma xi, ¿cierto? Que va a estar en función de ¿quién? De y sub i, de z y del error. Entonces fíjese que en y, x hace parte del proceso generador de y en x, y hace parte del proceso generador de x. Quiere decir que estas variables se están relacionando mutuamente. La una está causando a la otra de manera simultánea, de manera sistemática. Y esto me genera un problema de endogeneidad. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Pues toca saber qué es lo que queremos, ¿cierto? Entonces, si lo que queremos hallar es el efecto de x, lo que tenemos que hacer es reemplazar en x el valor de y, que es este que está acá. Entonces simplemente decimos x1 es igual a alfa 0 más alfa 1, y que y es beta 0 más beta 1 x1 más beta x2 seguido más el error más alfa 2 z más bd. Y empezamos a distribuir, ¿no? Alfa 1 por beta 0, alfa 1 por alfa 1, beta 1 x1, alfa 1 por beta 2 x2, alfa 1 por el error, y me va a dar esto. Tengo esto. Una vez tengo eso, entonces puedo factorizar un poco, ¿cierto? Este x es igual a este, y entonces pasémoslo para acá para factorizar. Lo paso para acá, entonces junto términos, las constantes, esto se queda igual, beta de x, y junto los errores. Factorizo, el factor común de esto me da 1 menos alfa 1 beta 1, y lo paso a dividir porque mi objetivo es despejar x. Entonces esto pasa a dividir cada uno de los términos, ¿no? Pasa a dividir esto, pasa a dividir esto y esto. Al final yo puedo escribir eso de manera resumida diciendo que todo esto es igual a alfa 0, que todo esto es igual a alfa 2 multiplicado por x2, que todo esto es igual a alfa, bueno, aquí es 1 realmente, a alfa 2 multiplicado por z2, aquí sería alfa 1, aquí alfa 2, y que todo esto lo puedo resumir con el nombre de epsilon de i o de b de i, y eso es lo que se conoce como la forma reducida del modelo. ¿Qué podemos hacer ahí? Y es muy complejo, ¿no? Porque fíjense a qué es igual el efecto de x, ¿cierto? Pero bueno, existen formas, existen métodos de solucionar de una u otra forma esos problemas de endogeneidad. Ya por lo tanto, o ya por lo pronto vimos uno, ¿no? Que era el método de variables próximo. Hay otro método muy importante dentro de la econometría que se llama variables instrumentales. Pero antes de esto, aquí les dejo este ejemplo de una función de logaritmo con estas variables. Para que lo desarrollen en casa tienen que hacerlo por simultaneidad, en donde el objetivo es hallar el efecto de la educación. Aquí está desarrollado, pero ¿cuál es la idea? Que ustedes lo hagan y posteriormente lo puedan comparar. ¿Listo? Esto todo. Y se supone que llegan a esto. Te veo. Entonces, el método de variables instrumentales. El método de variables instrumentales es un método que se usa es muy común que se usa para solucionar problemas de endogeneidad. El método de variables instrumentales es un método de estimación
que emplea el método de mínimos cuadrados en 2 etapas. Mínimos cuadrados en 2 etapas. ¿Y por qué 2 etapas? Porque hace 2 procedimientos o 2 etapas, valga la redundancia, para estimar el beta. La primera etapa lo que hace es estimar el modelo de la forma reducida, y en la segunda etapa lo que hace es estimar el modelo de la forma estructural, incluyendo la forma reducida. Por lo tanto, sea z una variable instrumental, para que z sea un buen instrumento debe cumplir con las siguientes 2 propiedades. 1. Que la covarianza entre z, que es la variable instrumental, y el error sea igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que z no debe correlacionarse con el error. Y que la covarianza entre z y x debe ser diferente. Es decir, que z sí debe correlacionarse con una variable x dentro del modelo. Entonces, cuando yo vaya a escoger una instrumental para solucionar un problema de endogeneidad, la instrumental debe cumplir con estas 2 condiciones, ¿no? Que no se correlacione con el error, que no tenga ninguna relación con el error, y que sí se correlacione con x. Entonces, ¿la forma reducida cuál es? Pues la forma reducida es cuando yo planteo x como variable endógena o como variable explicativa mejor, en función de ¿qué? De la variable instrumental, ¿cierto? Que es z. Entonces, uno de los supuestos, ¿cuál era? Que z se correlacione con el instrumental. Cuando yo haga esta estimación, este parámetro que es θ 1, pues tiene que ser estadísticamente significativo, ¿no? Tiene que ser diferente de 0. Si eso está bien, si eso lo compruebo, ahora sí estimo la etapa número 2, y es que incluir la forma reducida en la forma estructural. Y aquí la incluyo y la abrevio con la letra, con el gorrito. Fíjense una diferencia importante con respecto al proxy, y es que el proxy, cuando no era perfecto, cuando era imperfecto, afectaba a todas las variables. Aquí solamente está afectando a x, ¿de acuerdo? A x. Pero ¿cómo es el beta estimado? O sea, recordemos que por variables proxy y demás, los betas se estiman a través del método de mínimos cuadrados ordinarios. Aquí el beta se estima a través del método de mínimos cuadrados en 2 etapas. Entonces, por lo tanto, la estimación del beta cambia un poco, porque ahora es la covarianza entre x y y sobre la covarianza entre z y y sobre la covarianza entre z y y. Entonces, esta es la forma de calcular el beta en un modelo que emplea el método de variables instrumentales. Recordemos proxy, y hay una diferencia fundamental con respecto a proxy, ¿no? Y era que en el modelo proxy las 2 condiciones que se deben cumplir son que la relación o que el valor esperado de z con x tiene que ser diferente de 0, es decir, la variable que yo seleccione como proxy debe correlacionarse con x. Esta condición se mantiene en la variable instrumental. Pero ¿cuándo cambia? En la segunda condición. ¿Qué me dice la proxy? Que la relación entre z, que es la proxy, y u tiene que ser diferente de 0. La proxy que yo solucione, ¿cierto? Ustedes recordarán que a través de no hacer nada, comprobamos que si uno no hace nada, el problema de endogeneidad va a parar ¿a dónde? Al error. Por lo tanto, una variable proxy, que es una variable parecida a la variable que estoy omitiendo. Si yo omito una variable, ¿en dónde está? En el error. Entonces, si mi proxy tiene que ser parecida a eso que omito, pues en teoría tiene que ser parecida al error. Por eso es que exige que la covarianza entre la variable proxy y el error sea diferente de 0. Mientras que el instrumental no, dice que tiene que ser igual a 0. ¿Qué significa? Que z, que es la instrumental, no debe estar, ojo con esto, correlacionada con la variable, con la fuente de endogeneidad, en este caso con el error. Y eso me genera un reto porque no es fácil conseguir variables instrumentales. Miremos este ejemplo, el típico ejemplo: salario en función de la educación, de la experiencia y de la edad. Sabemos, como ya hemos explicado antes, que el salario puede estar explicado por algo llamado las habilidades, ¿de acuerdo? El tema es, ¿y cómo mido habilidades? Entonces ya hablábamos de que si empleáramos
una proxy, si empleáramos el método de modelos proxy, una buena proxy sería IQ, ¿no? IQ decíamos que era una buena proxy, ¿por qué? Porque se correlacionaba con X, es decir, con educ. Uno puede esperar que a mayor IQ, a mayor educ, y se correlacionaba con el error, ¿de acuerdo? Porque uno podría esperar que un individuo que tenga más habilidades tiene un IQ más alto, y habilidades está en el error. La pregunta es, ¿IQ será una buena instrumental? Miremoslo. ¿Se cumple la primera condición? A mayor IQ, mayor X, sí, y la relación es diferente de 0. Pero ¿qué podría esperar uno? Que IQ se relacionara con las habilidades, ¿cierto? A mayor educación, mayores habilidades. Pero ¿qué me dice la condición? Que esa relación tiene que ser 0. Es decir, IQ puede ser un buen instrumento, puede ser una buena proxy, pero no un buen instrumento. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es buscar una variable instrumental que me cumpla estas dos condiciones. ¿Cuáles? Que esa variable instrumental se correlacione con educ, pero que ese instrumental no se correlacione con la variable que estamos dejando de omitir o con el error. Entonces uno podría decir, bueno, ¿cuál puede ser? Examinemos la educación de los padres. ¿Uno qué esperaría? Que a mayor educación de los padres como instrumental, mayor educación de los hijos. ¿Estamos? Y esta sería una relación diferente de 0. Pero la pregunta es, ¿será que la educación de los padres se correlaciona con IQ? Padres más educados permiten que los individuos tengan mayores habilidades. La condición es que tiene que ser igual a 0, que no tiene que haber relación. Entonces ahí viene la discusión, ¿las habilidades se hacen o nacemos con las habilidades? Porque si se hacen, pues posiblemente padres con buen nivel de educación van a fomentar habilidades en sus hijos, ¿cierto? Entonces podríamos decir que educación de los padres puede ser un instrumental débil, ¿de acuerdo? Habrá que probar para saber si verdaderamente cumple con las condiciones o no. Miremos otro ejemplo, por ejemplo, miremos el número de hermanos. ¿Parece? Uno podría suponer que el número de hermanos o la posición en la que usted nació está relacionada con la educación, ¿sí o no? Pues si somos una familia de bajos recursos, posiblemente los primeros fueron los que estudiaron y nosotros no, o viceversa, ¿no? Uno podría suponer que sí, ¿no? Que hay una relación entre más individuos, entre más hermanos, pues voy a tener un nivel de educación menor porque tienen que formar a todos, mientras que si yo soy solo me pueden dar pregrado, posgrado, qué sé yo. Entonces yo creo que hay una relación. Y la condición 2, ¿será que el número de hermanos o el orden de hermanos se correlaciona con las habilidades? Si yo fui el último en nacer, ¿será que tengo más habilidades? Ahí sí me parece que no. Entonces uno podría suponer que número de hermanos, posición en la que, orden en el que nació, puede ser una buena instrumental. En ese caso Z sería número de hermanos, estimaríamos la forma reducida y luego se incorporaría, ¿de acuerdo? Esto lo hace Stata con un comando nuevo, ya no es el rec, sino el ibrec. La invitación es, pensemos por un momento en qué otras variables instrumentales nos pueden servir. Bueno, no es fácil, pero pensemos, recuerden, deben cumplir las dos condiciones, ¿no? Deben estar correlacionadas con X, pero no deben estar correlacionadas con la variable que se está omitiendo, con lo que está en el error. Finalmente, esto no lo voy a hacer yo, eso se los dejo como consulta, y es que hay como una metodología que se implementa cuando yo voy a estimar variables instrumentales. Porque lo primero que yo tengo que determinar es si verdaderamente existe o no un problema de endogeneidad, ¿cierto? Eso como lo hago a través de la prueba de endogeneidad. Después yo selecciono unos instrumentos que en teoría cumplen con esos dos supuestos. Pero para que ellos cumplan con esos dos supuestos, o para yo poder estar seguro que cumplen con los supuestos, tengo que hacer algo llamado la prueba de restricción de sobreidentificación, que siempre se va a aplicar cuando hay dos o más variables instrumentales, porque yo puedo tomar más de una variable instrumental, al igual que más de una variable próxima. Entonces yo eso lo puedo hacer. Entonces,
para yo poder determinar si mis variables instrumentales cumplen con la condición y si son buenas o no, pues hago la prueba de restricción de sobreidentificación. Y finalmente, cuando yo estimo el modelo, le meto las instrumentales, pues quiero determinar si solucioné en parte el problema de endogeneidad o no. Y para eso lo que hago pues es estimar la prueba de Hausmann. ¿Listo? La prueba de Hausmann lo que me hace es comparar los resultados de mi modelo con variables instrumentales y de un modelo sin variables instrumentales y ver si hay diferencias sistemáticas. Entonces, todo eso lo vamos a hacer aplicado, yo creo que en la próxima clase. Pero por ahora quiero que me consulten la formalidad de esto, la teoría de cada una de estas pruebas, la parte matemática y demás, para que la puedan entender mucho mejor. Ahora, ya para finalizar, quiero que recuerden un poco todo el tema de las formas funcionales, ¿no? Cómo analizar un modelo cuando es nivel, log, nivel, en fin. Porque eso es importante, ya lo vamos a volver a aplicar para la próxima clase. Buen día. Ahora vamos a ver las distintas unidades de medición que se emplean en los diferentes modelos de regresión que normalmente se encuentra uno en la práctica. Básicamente existen 4 tipos de modelos: los modelos nivel-nivel, los modelos nivel-log, los modelos log-nivel y los modelos log-log. Los modelos nivel-nivel, su variable dependiente va a estar expresada, como lo dice su nombre, en niveles. Y la variable independiente también va a estar explicada en niveles, quiere decir que van a estar medidas en sus unidades originales, en años, en pesos, en toneladas, en kilos, en número de policías, qué sé yo, en sus unidades originales. Por eso se dice que se llama nivel-nivel. La interpretación de este tipo de modelos pues es una interpretación básica, normal de cualquier parámetro, en donde decimos que la variación o que el beta me está explicando cómo la variación de X causa o me explica la variación de Y. En este caso vamos a suponer que tenemos el típico modelo o el típico ejemplo del salario de educación, donde el salario está medido en dólares por hora y la educación está medida en años. Si el parámetro estimado me da 0,3 positivo y yo estimo un modelo nivel-nivel, la forma de interpretar este modelo sería que por cada año adicional de la educación está medida en niveles, el salario se me aumenta en 0,3 dólares por hora. Salario está medido también en niveles. El segundo tipo de modelos son los modelos nivel-log. No son muy comunes en la econometría, pero igual se emplean en algunos casos. En este caso la variable dependiente también está expresada en niveles, mientras que la variable independiente está expresada en logaritmo. La forma de interpretar este tipo de modelos consiste en que la variable que está en logaritmo, que es la variable independiente, se analiza como una variación porcentual, es decir, de un 1%, mientras que la variación de Y o de la variable dependiente va a seguir estando en niveles. En este ejemplo puntual, de nuevo, el salario, como está en niveles, va a estar medido en dólares por hora, mientras que la educación, como está en logaritmo, va a estar medida en términos porcentuales. Entonces ya aquí vemos algo nuevo, y es que cuando una variable está acompañada del logaritmo, su interpretación es porcentual. En este caso podríamos decir que la variación de la educación en logaritmos, ¿cuánto es? Entonces la variación en logaritmos, que es una variación porcentual, pues se representa de 1 en 1. Quiere decir que por un aumento de un 1% en la educación o en los años de educación, mi salario aumenta en 0,3 dólares por hora. El tercer tipo de modelos son modelos mucho más comunes también, son los modelos log-nivel. En este caso, la variable dependiente está explicada en logaritmo y la variable explicativa está en niveles. El análisis en este caso de este tipo de modelos cambia un poco, ya que la variable independiente, que está medida en niveles, se analiza, o su variación se da en niveles, mientras que el análisis de la variable dependiente, que está medida en logaritmos, se hace en términos porcentuales, y hay que multiplicar por 100
el valor del beta y analizarlo en términos porcentuales. De esta forma, de nuevo volvemos al ejemplo típico. El salario, en este caso como está en logaritmo, va a estar medido en términos porcentuales. La educación, como está medida en niveles, va a estar medida en años. ¿Cómo varía la educación? En niveles. ¿En cuánto? En años. Quiere decir que por un aumento de un año adicional de educación o por una variación de un año adicional de educación, el salario del individuo, el parámetro lo multiplicamos por 100 y le ponemos el signo porcentual, quiere decir que el salario aumenta en un 30%. Por un año adicional de educación, el salario aumenta en 30%. Y finalmente tenemos los modelos log-log, que son muy comunes también en la economía, especialmente en las series de tiempo. En estos modelos la variable dependiente está en logaritmo, al igual que la variable independiente. Por lo tanto, la forma de analizar estos modelos me indica cómo la variación porcentual de mi variable explicativa me explica el cambio en la variación porcentual de y. En nuestro ejemplo puntual, el salario estaría expresado en logaritmo, al igual que la educación. Por lo tanto, la forma en que varía el logaritmo del de la educación sería en 1%. Por lo tanto, por un aumento del 1% en la educación, mi salario aumenta en, lo dejamos tal cual, 0,3 y le agregamos el porcentaje, 0,3%. De nuevo, por un aumento de un 1% en la educación, el salario aumenta en 0,3%. Estos son básicamente los 4 tipos de modelos que se encuentran en el análisis económico. El último modelo, el modelo log-log, se analiza como una elasticidad, porque es por un cambio porcentual en una variable que sería de un 1%, cómo me afecta el cambio porcentual en la otra variable. Así que siempre que yo quiera estimar elasticidades en la economía, tanto la variable dependiente como la variable independiente tienen que estar expresadas en logaritmo. Los modelos log-nivel, que son el modelo 3, me miden semi-elasticidades, como una variación unitaria en X me afecta a una variación porcentual en Y. ¿Cómo interpretaríamos este modelo si se estimara por cada uno de estos tipos de modelos? Si este modelo fuera un modelo nivel en donde la variable dependiente está explicada en toneladas y la variable independiente está explicada en litros, podríamos decir que por un aumento de 1 litro de fertilizantes, la producción aumentaría en 0,1 toneladas. Si fuera un nivel log, lo que encontraríamos sería que por un aumento de un 1% de los fertilizantes, la producción aumentaría en 0,1 toneladas. Si fuera un log nivel, podríamos decir que por un aumento de 1 litro en los fertilizantes, la producción aumentaría en un 10%. Y si fuera un modelo log-log, podríamos decir que por un aumento de 1% en los fertilizantes, la producción va a aumentar en un 0,1%.